Hola, bienvenido. Qué importante es conocer cómo los hemisferios del cerebro pueden influir en el escenario físico cuando estamos hablando en público. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy hablaremos de la influencia de los hemisferios del cerebro con respecto a nuestro desplazamiento en un escenario real, físico, no virtual. Es importante aclarar antes de comenzar la clase que lo que veremos hoy se aplica a un entorno físico, a un entorno real, no digital. ¿Por qué? No deberíamos aplicarlo a un entorno digital por cuestiones de estética. Por cuestiones de estética no deberíamos aplicarlo a un entorno digital, sino a un entorno físico. En el entorno digital lo aplicamos de la siguiente manera. Debemos expresarnos llegándole a la parte creativa y lógica de las personas con nuestra expresividad, con el contenido de nuestro discurso. En cambio, en el escenario físico también tenemos que desplazarnos porque tenemos un grupo de personas y para abarcar ese grupo de personas necesitamos desplazarnos. Entonces, en ese sentido, se aplica que en el desplazamiento estamos conectando con un hemisferio o con el otro. Ahora comencemos con la explicación desde el principio sobre los hemisferios cerebrales y sus funciones. El cerebro ha sido ampliamente estudiado, pero sigue siendo desconocido en gran manera. Pero diversas investigaciones han centrado su estudio en los hemisferios cerebrales y sus distintas funciones. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso. Una cosa interesante del cerebro es que tiene la habilidad de adaptarse, tiene la habilidad de conectarse. Y tú tienes la habilidad de crecer exponencialmente gracias a esa habilidad de adaptación, de conexión. Esta estructura, denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a esta fibra, los hemisferios están continuamente conectados. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Haré una prueba de sonido para saber si me escuchan. Hola, ¿me escuchan? La prueba de sonido dice que sí me están escuchando. Voy a colocar otra vez la diapositiva. Continuamos. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. De ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro
lo constituye las diferentes funciones que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. Cada hemisferio se especializa en conductas distintas. Conviene saber que existe una relación invertida. Es decir, que si yo muevo mi mano derecha, utilizo mi hemisferio izquierdo. Y si yo muevo mi mano izquierda, utilizo mi hemisferio derecho. Existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda. El hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo. Y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. Ahora quiero que te imagines en la parte derecha del escenario. Imagínate en la parte derecha de un escenario. En tu parte derecha. En tu parte derecha de ese escenario. Esa parte derecha, que es para ti la derecha, para el público es la izquierda. Desde el punto de vista del público, tú estás en su parte izquierda, pero desde tu punto de vista, tú estás en tu parte derecha. Ahora, cuando el público, desde su lado, te ve en su parte izquierda, está utilizando el hemisferio derecho. Porque para el público tú estás en el lado izquierdo. Estás en el lado izquierdo del escenario. Y para verte del lado izquierdo del escenario, para procesar la información que proviene de ese sitio, ¿qué hemisferio utiliza tu público? Si te están viendo en su parte izquierda, están utilizando el hemisferio derecho. Es decir, que si yo estoy en la parte derecha, en mi parte derecha del escenario, yo conecto con el hemisferio derecho del público. Lo mismo pasa con el lado izquierdo. Si yo me ubico en el punto izquierdo de mi escenario, lo mismo ocurre. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo. Y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la percepción, la orientación espacial, la conducta emocional, facultad para expresar y captar emociones, facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Es decir, en la parte derecha del escenario, tú puedes utilizar tópicos
en esa parte derecha, decir tópicos que estén relacionados con las emociones o con los sentimientos. Por ejemplo, contar una historia personal de transformación, de superación, una historia motivadora, una anécdota personal de vida, un cuento reflexivo que contenga emociones y sentimientos, o describir una situación para que la persona se imagine ese lugar y empiezas a describir esa situación o ese lugar describiendo cada detalle. En la parte derecha de tu escenario es un punto ideal para hacer todo eso. Y resaltar expresiones corporales. Cuando quieres resaltar una expresión característica, te diriges a ese punto cuando quieres hacer algo especial con tus expresiones. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes. Es decir, nosotros utilizamos con la palabra hablada el recurso de la imaginación con la palabra hablada. Hacemos que las personas se imaginen una situación, un lugar determinado, describiendo ese sitio, describiendo cada característica de ese lugar, describiendo cada detalle, así como lo vimos en la clase de discurso motivacional, que les dije que para que la persona se imagine ese lugar y genere un cuadro rico en imágenes en su mente, a través de nuestra narrativa debemos describir ese lugar, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de las personas. Parece ser que esta es la parte más compleja. Está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre. El área de Broca. Estas áreas son especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. Pero algo asombroso del cerebro es que si no funciona una de estas áreas determinadas, el cerebro se adapta y busca que otras zonas del cerebro ejecuten la misma función. Con el tiempo el cerebro siempre busca la manera de adaptarse. Pero si llegáramos a tener algún daño en estas áreas, podríamos quedarnos sin habilidad social, habilidad de comunicarnos o de expresarnos. Aunque el cerebro con el tiempo puede adaptarse. Pero es posible que si esas áreas son afectadas, nosotros nos podemos quedar sin la capacidad de expresarnos, comunicarnos o ser sociables. La función específica del área de Broca es la expresión oral. Es el área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita al sujeto para hablar y escribir. Tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Es decir, que esta parte izquierda está relacionada con el lenguaje, con la lógica, con los números, con las cifras. En la parte izquierda de tu escenario puedes utilizar una enorme cantidad de figuras retóricas que puedan ser complejas o que puedan ser como una especie de acertijo o difíciles de entender. Puedes aplicar esa clase de figuras retóricas que hacen reflexionar, pensar en la parte izquierda del escenario. Puedes decir también estadísticas, cifras, números,
en esa parte izquierda del escenario. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, por eso les digo lo de la figura retórica, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones. El hemisferio que ha sido más estudiado es el izquierdo, porque la mayoría de los estudios han determinado que es el hemisferio dominante. Parece ser que los diestros dominan el hemisferio izquierdo y los zurdos el hemisferio derecho. Pero esto no quiere decir que tanto zurdos como diestros no puedan desarrollar mejor el hemisferio no dominante, ya que como se ha dicho anteriormente, ambos están conectados, ambos hemisferios están conectados. De hecho, las personas que tienen el cerebro desarrollado, los artistas, las personas famosas, utilizan ambos hemisferios. Las personas que han alcanzado un enorme éxito en su vida es porque tienen la capacidad de utilizar ambos hemisferios. Y aunque usted tenga un público que es dominante en un hemisferio, por ejemplo, digamos que usted tiene un público que es dominante en el hemisferio izquierdo. La mayor parte de su público usted sabe que es dominante en el hemisferio izquierdo. Igualmente usted debe hablarle al hemisferio derecho de ese público. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque tenga un hemisferio más desarrollado que el otro, esa persona también tiene emociones, también tiene capacidad para expresar emociones, sentirlas, aunque no tiene tan desarrollado ese hemisferio de la creatividad, esa persona también tiene ese hemisferio. Por eso usted no puede basarse en que si usted tiene un público que tiene desarrollado el hemisferio izquierdo, usted solamente le va a hablar a ese público. No. Usted tiene que hacer su discurso para ambos públicos. Para el hemisferio derecho y para el hemisferio izquierdo. Su discurso debe estar basado en ambos hemisferios porque igual esas personas tienen esos dos hemisferios. Así que su discurso tiene que estar basado en los dos hemisferios. Debe ser creativo, mostrar emociones, sentimientos, pero también mostrar argumentos. Así que si su público tiene un hemisferio dominante, usted no puede basar su discurso en ese hemisferio dominante. Usted debe hablarle a ambos hemisferios. Porque esa pregunta siempre me la hacen. Que si un público tiene un hemisferio dominante, entonces vamos a hablar solamente de lógica, de argumentos, de razonamiento y dejamos a un lado las emociones. Grave error. El trabajo de un orador es persuadir y convencer. Persuadir es utilizar emociones, convencer es utilizar argumentos. Todos nosotros podemos desarrollar ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho, porque el ser humano tiene esa capacidad. Es cierto que la mayoría de las personas se especializa en uno solo, pero el ser humano tiene la capacidad para desarrollar ambos.
Ahora observemos los 9 puntos del escenario que han existido hace miles de años. Estos 9 puntos existen por la necesidad de determinar una acción, una escena en específico. Ese es el origen de los 9 puntos del escenario utilizados desde tiempos históricos en el teatro y en el baile. ¿Cuál es la finalidad de los 9 puntos? Determinar en qué punto se realiza una acción determinada. Ahora nosotros, con todo el conocimiento adquirido el día de hoy, vamos a determinar en qué áreas nos colocamos para expresarnos de una manera determinada, con propósito, con sentido. Pero independientemente de eso, del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, los 9 puntos del escenario es algo histórico que siempre se ha utilizado. Es decir, que si usted no quiere practicar o no tiene el tiempo, no tiene la habilidad para entender dónde se va a desplazar entre la derecha y la izquierda, que eso es práctica. ¿Cómo se aprende? Con práctica, practique. Así de sencillo. Usted practica en qué punto se coloca para causar un determinado impacto. Pero si usted no quiere hacer eso, usted simplemente se desplaza por los 9 puntos para desarrollar un caminado elegante, una forma de caminar elegante. Usted determina, independientemente del espacio que usted tenga, los 9 puntos. Si tengo un espacio pequeño, mis 9 puntos son pequeños. Por ejemplo, un paso. Pero tengo un espacio gigante. Mis 9 puntos son entre 5 pasos, 3 pasos, dependiendo de la magnitud del escenario. Yo determino en qué ubicación están esos 9 puntos. Deben estar siempre en la parte central del escenario. Es decir, yo ubico todos los 9 puntos a partir del centro, que vemos el punto central. A partir del centro del escenario, nosotros ubicamos los demás puntos. Ahora veamos la parte que tiene con la conexión de los hemisferios del cerebro. La parte derecha, como lo mencioné anteriormente, es la parte creativa. Y el lado izquierdo de tu escenario es la parte lógica. ¿Y qué hacemos con el centro, Carlos? ¿Qué hacemos con el centro? Digamos que en el centro conectas con el sistema límbico de las personas. ¿Por qué? Porque estás en el centro del escenario. ¿Y qué se encarga el sistema límbico de la memoria? Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Si estás en el centro, conectas con el sistema límbico, conectas con la memoria y es un punto focal de atención, porque es el punto central del escenario. Así que es más probable que las personas recuerden algo en el punto central del escenario. Derecha, creatividad; izquierda, lógica. ¿Qué hacemos en la parte de arriba? En los puntos de arriba. Los puntos de arriba están en el proscenio. ¿Qué es el proscenio? Es la parte donde termina el escenario y empieza el público. Es la parte donde termina el escenario y empieza el público. Es el área con mayor cercanía que tienes con el público. Ese es el proscenio. Entonces podemos decir que el proscenio es un área de cercanía e interacción.
Es un área de cercanía e interacción. Izquierda arriba, centro arriba y derecha arriba. ¿Por qué es un área de cercanía e interacción? Porque está cerca del público, así de sencillo. Esas áreas son de cercanía e interacción porque está cerca del público. Entonces, si son de cercanía e interacción, derecha arriba, ¿qué podemos hacer en derecha arriba? Si derecha arriba está en el hemisferio derecho y está relacionado con la creatividad y las emociones, ¿qué actividad podemos hacer en derecha arriba? Una dinámica que esté relacionada con las emociones, con los sentimientos del público. Por ejemplo, pedirle al público que se tome de las manos, que se abracen, pero todas esas actividades se hacen cuando nos ganamos la confianza del público, como lo vimos anteriormente. De todas maneras, eso no te impide que tú te desplaces a cualquiera de estos puntos sin una intención determinada. Es decir, tú puedes estar desplazándote por todos tus 9 puntos sin una intención determinada. Pero en el momento que tú determines tu acción, es decir, yo quiero hacer esta dinámica, vas y te diriges a tu punto de derecha arriba. Quiero hacer esta dinámica emocional. Bueno, me dirijo a mi parte de derecha arriba. Ahora vamos a la parte del centro. Centro derecha, centro y centro izquierda. Son puntos focales. ¿Por qué son puntos focales? Porque están en el centro. Entonces, si yo quiero estar en centro derecha, ¿qué podría hacer yo en centro derecha? ¿Qué acción determinada? ¿Por qué razón o propósito me puedo dirigir de forma consciente a centro derecha? Para contar una historia personal, una anécdota emocional, historias personales y anécdotas que están relacionadas con emociones. Por ejemplo, te salvaste de una situación difícil, de una enfermedad, superaste una adversidad. Ese es el punto ideal para contar historias, cuentos o anécdotas en el área emocional. Ahora, la parte de abajo. Abajo derecha, abajo centro y abajo izquierda. Podemos decir que estas son áreas de cambio. ¿Por qué? Porque se recomienda que si quieres cambiar de un hemisferio a otro o de un hemisferio al centro, entonces pases por los puntos de abajo. Es decir, si yo quiero cambiar del hemisferio derecho, de abajo derecha, y quiero ir al izquierdo, debo irme al punto de cambio, que es abajo derecha, luego voy abajo centro hasta abajo izquierda. Pero no hay problema si te diriges por otros puntos, pero lo recomendable es que realices la etapa de cambio y transición para que en el desplazamiento marca la trama, el cambio de idea. Es decir, tú te estás desplazando de un punto a otro y eso de forma inconsciente indica que estás pasando de un punto a otro, es decir, de un tema a otro tópico. Por eso los puntos de abajo son recomendables para hacer cambios. Es recomendable, pero si usted quiere hacerlo de la otra manera, no hay problema. Lo recomendable es que realices la transición en los puntos de abajo donde está el telón, el escenario, la pared. Ese es el fondo del escenario. Es ideal que realices los cambios en esos puntos. Ahora vamos con la parte izquierda. Si yo me ubico en izquierda arriba, es porque yo quiero hacer una dinámica. Quiero hacer una dinámica enfocada en el pensamiento, en la reflexión, en el análisis, en los números.
Por ejemplo, le puedo preguntar algo que permita reflexionar a los participantes. ¿Qué piensan ustedes que es la oratoria? ¿Qué es la retórica para ti? Algo que puede ser complejo, una pregunta que permita reflexionar o una dinámica que tenga que ver con la lógica, con el pensamiento o con la reflexión. En el punto de centro izquierda, yo puedo aprovecharlo para decir historias o anécdotas que estén relacionadas con la reflexión. Es decir, un suceso que permita al público reflexionar sobre una situación. También puedo utilizarlo para información académica. Y el punto de abajo izquierda es un punto de cambio cuando me quiero pasar a otros puntos. Ahora la parte central. Centro arriba. Es donde se ubican los políticos. En su mayoría, la mayoría de los políticos siempre se ubican en centro arriba. ¿Por qué? Porque es un punto ideal para las arengas, para decir información importante, contundente, porque es la máxima unión y es un punto focal, es decir, es el máximo punto focal y porque está cerca del público. Entonces los políticos siempre se ubican regularmente en centro arriba o en el centro. Se ubican regularmente en centro arriba o en el centro del escenario. Centro arriba cuando quieren un mensaje contundente, con energía. Y en el centro cuando quieren un mensaje enfocado, de concentración, que requiera la atención de sus oyentes. Porque el punto del centro es para que el público reciba un mensaje y ese mensaje quede memorizado. Por eso a los políticos les encanta el centro arriba y el centro, porque son puntos contundentes para decir información relevante, importante, y que esa información quede grabada en el cerebro de las personas. Aquí tenemos a continuación la explicación de todo lo que les dije. Columna derecha, hemisferio derecho del público, la creatividad. Fila de arriba, cercanía con el público. Fila central, punto focal. Fila de abajo, cambios. Ahora, columna izquierda. Es el área de la lógica. Hemisferio izquierdo del público. Columna central, sistema límbico, la memoria, es como lo acabo de comentar. Independientemente si tú quieres aplicar el desplazamiento consciente o no, porque no quieres practicar, no tienes el tiempo, o simplemente no lo piensas adecuado, lo cual es algo incorrecto porque te ayuda a tener conciencia, pero si tú piensas que es muy complejo, no lo puedes hacer, entonces simplemente no lo hagas. Si te complica, si se te hace difícil, no lo hagas. Ahora, si tú quieres esmerarte, quieres practicar y quieres determinar un punto en el escenario para causar un impacto determinado, entonces aplica los 9 puntos aplicando la columna derecha, la central y la izquierda. Aunque tú te puedes desplazar por los 9 puntos sin ninguna clase de intención o propósito, pero esa no es la idea. Tú lo puedes hacer, pero no es la idea. Ahora, si usted no lo practica y usted quiere simplemente desplazarse por los 9 puntos, usted debe tener una práctica previa con los 9 puntos del escenario. Y cuando tú tienes una práctica previa, sucede de forma natural. Es decir, sucede de forma espontánea. Es como aprender a andar en bicicleta. Primero te caes y luego
sucede de forma natural. Lo mismo ocurre en este caso. Al principio te confundes, pero luego tú sabes, ah, quiero decir esto en mi discurso, me desplazo a este punto determinado. Y sucede de forma natural y espontánea, pero eso requiere un control y dominio de tu mente, de tu cuerpo y de inteligencia espacial. La inteligencia espacial es la que nos permite desplazarnos, entender los espacios en los que nos encontramos. Entonces, para esto requerimos inteligencia espacial. Lo que les quiero decir con respecto a la utilidad de hacerlo con los hemisferios y con una intencionalidad determinada es que esto nos permite un total control y dominio de nuestras capacidades internas, porque si logras controlar esto, logras controlar tu expresividad, logras mirar al público y todos los elementos relacionados a la oratoria, tú tienes un control y un dominio absoluto en el escenario. Así que esto nos sirve para tener un control superior en el escenario, si nosotros estamos dispuestos a aplicarlo. ¿Qué deberíamos evitar? Ir en diagonal. ¿Por qué deberíamos evitar ir en diagonal de un punto a otro? Para evitar cruzar las piernas y evitar tropiezos que puedan provocar una caída. Por eso debes desarrollar la habilidad de retroceder. Un orador debe aprender a desarrollar su habilidad de retroceder. Debe aprender a desarrollar su capacidad para caminar de forma elegante pero natural. Y en eso te pueden ayudar los 9 puntos. En el caminado. Te pueden ayudar los 9 puntos. ¿Por qué? Te estás desplazando de forma consciente, aprendes a tener conciencia de tus pasos, de lo que estás haciendo, de lo que no estás haciendo, y eso te ayuda a tener un mayor dominio. Así que la práctica de los 9 puntos te puede ayudar a desplazarte, a entender tu caminado, a desplazarte de forma natural y elegante. Y si quieres, si te lo permites, también te puede ayudar a conectar con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de tu público, con el sistema límbico, para hacer que tu público recuerde lo que tú quieres decir. Todo esto depende de la aplicación que tú le des, de la práctica que ejerzas y de tu disposición. Porque es algo tan sencillo como pensar, quiero hacer esta dinámica que involucra emociones. Simple, pienso, y mi cerebro me dirige a derecha arriba. Es algo tan simple como eso. Pero primero necesito practicar en ese escenario, entender los puntos para que luego mi cerebro me indique de forma natural cuando yo esté hablando de un tema determinado, tu cerebro te dirige a ese punto. Por ejemplo, yo tuve una estudiante que me decía que ella, sin conocer esto, lo aplicaba, sin conocer todo lo que te dije el día de hoy. Ella aplicaba todo esto sin conocerlo, porque su cerebro la dirigía a un punto determinado. Entonces tú tienes que hacer que tu cerebro te dirija de forma natural a un punto determinado, pero en esta ocasión lo vas a hacer con un propósito y un objetivo determinado hasta que suceda de forma natural y espontánea, que tu cerebro pueda ordenar lo que tú estás comunicando con el punto en el que te quieres desplazar. Por eso la asignación de hoy es practicar. En tu casa vas a colocar estos 9 puntos en el espacio que tú quieras y vas a practicar el reconocimiento de estos 9 puntos. Por ejemplo, colocas unas hojas o colocas unos puntos en el piso y empiezas a desplazarte por cada uno de los 9 puntos para reconocerlos. También puedes indicar a otra persona que te ayude y te diga, Carlos, muévete a derecha arriba. Y vas y te mueves a derecha arriba.
Carlos, muévete a izquierda arriba. Y te mueves a izquierda arriba. Y de esa forma te puede ayudar a reconocerlo de una mejor manera. Pero primero practica solo el reconocimiento de los 9 puntos y luego le dices a la persona que te dé órdenes de desplazamiento. Ahora, para concluir el día de hoy, quiero decirte que el escenario no solamente es lo que ves, sino lo que tienes en la mente. Y la mente tiene el dominio de tu capacidad de expresarte y de conectar con tu público. Así que utilízala. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. María Carolina. Creo que es María Carolina, sí. María Carolina Vargas. Ok, buenos días, profesor. Buenos días. Yo, escuchando ahora toda esta información, todo este contenido, pienso que para uno iniciar una, una intervención o iniciar un discurso en un escenario, no sería muy conveniente, o sea, sería conveniente iniciarlo en la parte derecha arriba, porque de esta manera estamos conectando el lado derecho de nuestro público, ¿no? El hemisferio derecho de nuestro público, que es la parte de la creatividad, la parte de la emocionalidad. Esto nos serviría como una herramienta para nosotros para establecer ese primer contacto, esa primera conexión con el público que nos permita, por decirlo así, como caerles bien, pues, como irlos enamorando, de manera que ellos se vayan sintiendo cómodos y luego vamos desarrollando nuestros temas o nuestro contenido. Pienso yo que podría ser algo así. Sí, María, te cuento. Recuerda la clase que vimos anteriormente, que es de la prosemia. Ajá. Nosotros no debemos acercarnos en ese primer contacto al público, porque la fila de arriba es el área que está cerca del público. Entonces nosotros deberíamos Sí, comenzar en el punto de abajo centro, que las personas primero nos vean, nos reconozcan. Y nosotros, al comenzar, después nos podemos mover. Pero primero que las personas te vean, te reconozcan, para que no se sientan tan intimidadas, porque de repente inicias y estás cerca de ellos y algunos se pueden sentir intimidados. Así que primero comienzas en abajo centro y luego te claro, diriges al punto de hemisferio que tú quieras, para que las personas te vean, te claro. reconozcan, te observen. Tengan ese primer Perfecto, contacto rápido. razonable. Muy razonable es. Gracias, profesor. Gracias, María. Continuamos con Jenny Vázquez Calderón. Jenny. Hola, buen día. Buenos días, Jenny. Bueno, hoy no voy a activar la cámara porque de verdad que he tenido muchos altibajos con el internet. La señal ha sido mala. No pude ver la clase desde el inicio, pero me gustó esa parte de la inteligencia espacial. Entonces, con esto veo que nos invita incluso a trabajar en nosotros la lateralidad, que es importante. Siempre recuerdo un taller cuando comencé en el Colegio Guayamurí, que nos hablaron, que nos decían que levantáramos la mano derecha. Y la gente dudaba, la gente titubeaba y pensaba, ¿cuál escribo? No era algo como natural o algo por instinto que levantábamos la mano derecha, sino que había como una duda. Incluso lo vemos cuando estamos dando direcciones, que en vez de decir
a la derecha, a la izquierda, agarra para allá, agarra para acá. O sea, y eso nos explicaron en el colegio, que eso se debe a que no tuvimos una buena base en nuestro preescolar. No nos orientaron bien en esa inteligencia emocional. Entonces, bueno, este es buen momento también para trabajarlo y nosotros lo ponemos también a diario en actividades con nuestros niñitos, pues. Pero a veces tenemos dudas cuál es nuestra mano derecha o nuestra mano izquierda. Por otro lado, profe, según lo que entendí, definitivamente usted me aclaró la otra vez que ambos hemisferios están conectados, a ambos hemisferios siempre. Y es verdad, si yo hago un discurso netamente científico o matemático que esté orientado con mi hemisferio izquierdo, sería bonito e interesante conectarle o inyectarle, imprimirle esa parte emotiva, pues, porque la ciencia también puede tener su parte sensible. Igualmente, cuando trabajamos nuestro hemisferio derecho, un discurso que esté conectado más con las emociones, las cosas sensibles, es importante usar ese basamento científico o lógico que lo pueda potenciar, ¿cierto? Así es, Jenny. Ambos deben estar relacionados. Debes dar argumentos y debes aplicar emociones y sentimientos. Así Perfecto, profe. Excelente. es. Gracias. Muchas gracias. Lisette. Lisette. ¿Me escuchan, bebé? Sí, te escucho y te veo. Hola, profe, y hola a todos. Mire, yo, con respecto a lo que estaba diciendo mi compañera hace un rato, yo creo que también es importante a la hora de elaborar discursos, tomar en cuenta ambos hemisferios, no solamente por el tema de que nuestro público tiene ambos hemisferios, sino que como orador, ¿cómo determinas quién tiene un hemisferio más desarrollado que otro? Es muy difícil. Entonces creo que lo más sensato es simplemente enfocarte en ambos y te haces la vida más fácil como orador y haces que el mensaje también tenga pues mejor receptividad, ¿cierto? Así es. Y en la definición de orador se explica que es una persona que persuade y una persona que convence. Es decir, una persona que persuade utiliza emociones y una persona que convence utiliza argumentos. Entonces debemos utilizar ambos. Tengo una pregunta curiosa, yo siempre con mis preguntas curiosas. Me interesa mucho este tema de los hemisferios y cómo determinar cuál está más desarrollado. ¿Usted sabría algún test que sea eficaz para poder determinar esto? Por ejemplo, si observamos en el movimiento de los ojos, si regularmente la persona mira arriba o a los lados, eso quiere decir que es posible que tenga el hemisferio derecho más desarrollado porque esa persona genera imágenes mentales. Es decir, es creativo porque está desarrollando imágenes mentales para pensar o analizar lo que está diciendo, lo que está procesando. Eso depende de las características de la persona también. O si la persona es bueno en la parte de la lógica, es decir, es bueno realizando ejercicios matemáticos, es bueno procesando información compleja o difícil, entonces es posible que esa persona tenga más desarrollada el hemisferio izquierdo. Eso depende de los rasgos, de las características de la persona. Ok, gracias, profe. Gracias, Lisette. Procedo a finalizar la clase de hoy. Y gracias a todos por acompañarme. Seguimos aprendiendo. Seguimos creciendo. Hasta luego.